Hoy vamos a analizar el comportamiento dinámico de los convertidores de potencia. Vamos a analizar cuál es el principio de operación en la parte dinámica del convertidor, cuáles son las principales dinámicas del convertidor. Vamos a ver los tres diferentes tipos de modelos más sencillos que se utilizan para describir el convertidor. Esos son el modelo conmutado, el modelo promediado y el modelo linealizado. Nuestro objetivo es diseñar sistemas de control lineales, simples, sencillos, esencialmente basados en PI o PID, para poder controlar la operación del convertidor dependiendo de unas características requeridas por una aplicación dada. Entonces, inicialmente nosotros recordamos las ecuaciones diferenciales básicas de los elementos pasivos del convertidor. Tenemos que la tensión en el inductor es L de I, L de T, y la corriente por el condensador es C dB de C dt. Sabemos que en estado estacionario, recordamos que el balance de flujo y el balance de carga, lo que nos decían es que la integral de ese voltaje en el inductor durante el periodo tiene que dar cero. Eso, si recuerdan, lo que nos indica es que el flujo promedio que intercambia el inductor con el resto del circuito es cero, y por eso está en estado estacionario. Lo mismo sucede con el condensador. La integral durante el periodo de la corriente del condensador tiene que ser cero. De esa manera, la carga promedio que intercambia ese condensador con los demás elementos del circuito es cero, y por lo tanto el valor medio de la tensión en ese condensador es constante, y es por eso que está en estado estacionario. Pero cuando ya vamos a estar en estado dinámico, esas integrales no son iguales a cero. Es decir, el valor de la corriente en el inductor al inicio de cada periodo ya no es el mismo. De igual forma, el valor en la tensión del condensador al inicio de cada periodo no es el mismo. Es decir, aquí ya vamos a construir son unas ecuaciones diferenciales dinámicas que nos van a permitir encontrar o modelar el comportamiento dinámico del convertidor. Aquí tenemos un ejemplo de convertidor, es un ejemplo que ya hemos utilizado antes, es el convertidor Buck, y vamos a utilizar este convertidor Buck para poder ilustrar cómo obtener el modelo dinámico de un convertidor conmutado y cómo diseñar un sistema de control sencillo pero preciso, para poder definir la operación del convertidor en un punto dado. Entonces recordemos que el convertidor, si bien nosotros lo hemos analizado a partir de su ciclo de trabajo, realmente el convertidor se opera con la señal que sale del ciclo del PWM. Es decir, con esta señal U, que es la señal que realmente activa o desactiva los semiconductores que podemos activar o desactivar a voluntad, que para nuestro caso son los transistores o los MOSFET. Entonces, esta es la señal de activación del MOSFET. Sabemos que durante una parte del periodo esa señal está en alto, lo que implica que el MOSFET se cierra, es la que conocemos como topología 1, y siempre la hemos definido con una duración D por T. Y tenemos una segunda parte de operación en el periodo, que la definimos como d'T su duración, y es cuando esta señal U vale 0, es decir, cuando el MOSFET se abre, y sabemos que, por ejemplo, en el convertidor Buck, lo que sucede es que el diodo se cierra. Entonces calculemos cuánto vale el valor medio de esa señal U. Entonces, esencialmente hacemos el cálculo del valor promedio de una señal periódica, de acuerdo, como hacemos cualquiera de estos otros valores medios, y obtenemos esta expresión que está acá. Lo que vemos es que nos da 1 sobre t, la integral desde 0 hasta t de esta señal. Vemos que esta integral tiene sentido desde 0 hasta dt, que es este punto que tenemos aquí. Este punto es dt. Porque desde dt hasta t, esa señal vale 0, así que la integral es 0. Y vemos que ese valor es 1 por dt. Entonces vemos que ese valor medio de la señal U, ese valor medio de esa señal
U, pues va siendo esencialmente la integral de 1, que nos da t, evaluado entre 0 de t, y eso lo tenemos que dividir por t. Y entonces al final vemos que el valor medio de esa señal U esencialmente es el ciclo de trabajo. El valor medio de esa señal de activación, el valor promedio de esta señal de activación es el ciclo de trabajo. De hecho, esa es la función que tiene el PWM. Lo que busca el PWM es modular en esta señal U ese valor de ciclo de trabajo que se le quiere imponer al convertidor. Y esta expresión es muy importante, porque cuando queramos pasar del modelo conmutado, que es el modelo más preciso que tenemos, pero es un modelo no lineal, con una entrada discontinua, al modelo promediado, que es un modelo no lineal, pero con una señal de control continua, todo lo que tenemos que hacer es cambiar la señal U por la señal D, porque lo que estaremos haciendo esencialmente es promediar la señal de control del convertidor, que es U, y lo que nos dará será D. Es por eso que siempre que ustedes observen el paso de un modelo conmutado a un modelo promediado, realmente lo que sucede es que se está promediando la señal de control, y por lo tanto todo lo que se suele hacer es cambiar esa señal discontinua U, que es esta, mire, es una señal binaria discontinua, por la señal D, que es el ciclo de trabajo, que ya es una señal continua, porque puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, 0.3, 0.7, 0.5, 0.7825, cualquier valor continuo entre 0 y 1. En cambio, U es una señal discontinua, solo puede tomar valores 0 y 1. Por eso cuando si se quiere modelar el comportamiento del convertidor en modo discontinuo, se tiene que usar U. Pero para diseñar un sistema de control es mucho más complicado, porque solo se tiene una señal binaria para poder actuar sobre el convertidor. Es por eso que para simplificar ese proceso siempre se utiliza un PWM, el cual ya a su entrada tiene una señal continua. Pero para modelar el convertidor, incluyendo el PWM, se tiene que hacer el procedimiento de promediado del modelo, que vamos a ver un ejemplo ahora. Entonces, inicialmente calculemos el modelo conmutado de este convertidor para poder entender a qué se refiere modelo conmutado, cuál es esa característica que lo hace ser conmutado. Entonces, para ello, hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, calculemos las expresiones de estado. Recordemos que las variables de estado en un convertidor son las corrientes por los inductores y los voltajes por los condensadores, así es como típicamente lo definimos. Entonces calculemos esas ecuaciones de estado, que no son más que las ecuaciones de balance de flujo y balance de carga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la tensión en el inductor para ambas topologías y luego la corriente en el condensador para ambas topologías, nuevamente siguiendo el mismo procedimiento que lo hicimos en estado estacionario. Esa primera parte es igual. Entonces, miremos la topología 1. Sabemos que en esa topología 1 lo que sucede es que U vale 1, es decir, el MOSFET está cerrado, y sabemos que tiene una duración D por T. Y recordamos también que tenemos la topología 2. En esa topología 2 lo que sucede es que el MOSFET se abre, es decir, U vale 0, porque el MOSFET se abre, y el diodo automáticamente se cierra, y recordamos que esa topología tiene una duración de ''T''. Entonces calculemos primero, por ejemplo, el voltaje en el inductor. Entonces el voltaje en el inductor para la topología 1, que es cuando este switch está cerrado, vemos que se cierra el MOSFET y se abre el diodo. Entonces será UL igual a VG menos VC, que es el voltaje en el condensador. Y ya está. Calculemos ahora el voltaje en ese mismo inductor en la topología 2, que es cuando el MOSFET se abre y se cierra el diodo, con lo cual VL esencialmente es menos VC. Y ya está. Ahora calculemos la corriente por el condensador en la topología 1, que es cuando este MOSFET está cerrado. Pues vemos que la corriente por el condensador es IL menos la corriente que va por acá, que sabemos que es VC
sobre R. Entonces nos da IL menos VC sobre R. Y en la topología 2, que es cuando este MOSFET se abre, pues vemos que da lo mismo. Porque este nodo de aquí no cambia. Entonces vemos que es IL menos VC sobre R. Y entonces recordemos que ese voltaje en el inductor es L de IL de T y esa corriente en el condensador es C de VC de T. Y ahí ya tenemos las ecuaciones diferenciales que nos describen el comportamiento del convertidor en la topología 1 y la topología 2. Entonces podemos utilizar ya estos dos modos que tiene cada una de esas ecuaciones diferenciales para encontrar el modelo conmutado. Entonces, en el modelo conmutado lo que buscamos es describir las ecuaciones diferenciales de esas variables de estado, es decir, de las corrientes de los inductores y las tensiones de los condensadores en función de esa señal binaria. Entonces, observen, vamos a colocar DIL de T es igual a, y aquí tenemos que escribir una expresión que esté en función de U y que dependiendo de ese valor de U me dé esta ecuación o esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces observen, VG solo está en la topología 1, no está en la topología 2. Es decir, VG está presente en la ecuación diferencial cuando U vale 1. Por lo tanto, la escribimos de esta manera, VG por U. Porque observe, cuando U vale 1, estará VG, que es este caso. Cuando U valga 0, no estará VG, que es este caso. Esta es la forma como se describe las variables dentro de una ecuación conmutada. Nuevamente, lo que hacemos es colocar la variable multiplicada por el valor de la señal de control. Nuevamente, VG está aquí, sí, entonces queda VG por U. VG no está acá, entonces no aparece, entonces nos queda simplemente VG por U. Ahora hagámoslo acá, hagámoslo con VC para clarificar un poco más. Entonces nos queda VC. ¿VC está cuando U vale 1? Sí. ¿VC está cuando U vale 0? Sí. Es decir, no importa el valor de U, siempre estará presente VC. Por lo tanto, VC nos queda de esta manera, nos queda sin multiplicar por U. Porque no importa si U vale 1 o U vale 0, VC menos VC siempre estará presente. Y lo único que nos falta es dividir por L para que nos quede la ecuación diferencial. Y esta es la ecuación diferencial conmutada que nos describe el comportamiento en la corriente del inductor. Probémosla. Nos dice que cuando U vale 1, la ecuación diferencial es VG menos VC sobre L. Y mire que es exactamente esta que está acá. VG menos VC sobre L. Y nos dice que cuando U valga 0, este término desaparece y nos queda menos VC sobre L, que es exactamente esta ecuación que tenemos acá. Menos VC sobre L. Podemos hacer exactamente eso mismo con la ecuación diferencial del condensador, que nos queda dVC de T igual a. Pues obviamente vamos a ver que tanto en este caso como en este caso queda nuestro C en el denominador y observemos, ¿y L está presente cuando U vale 1? Sí. ¿Y L está presente cuando U vale 0? Sí. Así que IL no depende de U, así que IL queda sin ningún acompañamiento de U. Menos VC sobre R está presente cuando U vale 1 y menos VC sobre R está presente cuando U vale 0. Por lo tanto, menos VC sobre R tampoco depende de U. Y entonces, esta es la segunda ecuación diferencial que nos representa el comportamiento del convertidor. Y entonces, este es el que conocemos como el modelo conmutado del convertidor.
Se llama modelo conmutado del convertidor porque esencialmente tenemos una señal de control binaria conmutada que lo que hace esencialmente es conmutar la ecuación diferencial entre la ecuación que me representa la topología 1 y la ecuación que me representa la topología 2, dependiendo del valor de esa señal de control binaria que activa o desactiva el MOSFET. Este modelo conmutado es el modelo más preciso que podemos tener para simular el convertidor, ya que este modelo nos va a generar o nos debe reproducir también el rizado de conmutación y todos los comportamientos no lineales que tenga el convertidor. Así que es una buena práctica verificar que ese modelo corresponde con la simulación eléctrica que nos puede generar, por ejemplo, PSIM. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es implementar este modelo matemático en un software de cálculo matemático, en este caso vamos a usar MATLAB, y vamos a compararlo con el comportamiento que nos describe PSIM. Y si este modelo nos quedó bien hecho, lo que significa es que la simulación en MATLAB tiene que ser pues, la misma simulación en PSIM. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es implementar un modelo, un método muy sencillo para poder simular un sistema dinámico utilizando ecuaciones diferenciales. Lo que tenemos que hacer es calcular las ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos aquí a calcular las ecuaciones diferenciales. Voy a colocar una X esencialmente para denominar que se calcula todas las ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es calcular las ecuaciones diferenciales. Y luego lo que hacemos es esencialmente una integración de Euler muy sencilla. Hacemos una integración de Euler. Es decir, esa variable que nosotros estamos modelando, esa variable, lo que hacemos es que la calculamos como el valor inmediatamente anterior de esa variable. Voy a colocar aquí delta. Ese delta esencialmente es el paso de integración, es decir, es la resolución de tiempo que usamos para ir simulando el convertidor. Entonces es el valor de esa variable en el tiempo inmediatamente anterior más el valor de esa derivada multiplicado por ese paso de integración. Esto es lo que se llama una integración de Euler de primer orden muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es que calculamos la ecuación diferencial, es decir, lo que estamos haciendo aquí es calculando la derivada de esta variable en función del tiempo. Y luego lo que hacemos es que la multiplicamos por el pequeño paso de tiempo. Si quieren podemos verlo gráficamente. Lo que tenemos es, este es el punto donde tenemos calculado x de t menos delta. Es decir, tenemos el valor de la corriente en t igual a 1, ¿cierto? Tenemos el valor de la corriente en t igual a 1. Y nosotros estamos haciendo una integración con una diferencia de tiempo o con un paso de tiempo, por ejemplo, de 1 microsegundo. Es decir, lo que estamos haciendo es simulando el convertidor con pasos de 1 microsegundo. Entonces lo que hacemos es que calculamos aquí la ecuación diferencial, es decir, calculamos este de x de t. Lo que estamos calculando esencialmente es esta pequeña pendiente que está aquí. Y con este término lo que hacemos es calcular cuánto cambia esa corriente en este pequeño intervalo de tiempo. O sea, esto que está aquí es de x de t multiplicado por ese delta de tiempo. Y ya con este cambio se lo sumamos al valor que tenía originalmente y nos da el nuevo valor. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Calculando la derivada y luego este x de t será x de t anterior más ese pequeño valor que cambió. Ojo, esta derivada puede ser positiva o negativa, ¿no? Es decir, esto puede subir, puede bajar, etc. Listo. Y entonces luego lo que hacemos aquí es avanzar el tiempo. Es decir, t será igual a t más delta. Porque tenemos que ir avanzando en el tiempo, ¿cierto? Para poder ir simulando el convertidor a lo largo de todo el espacio de tiempo que nosotros queremos simular. Entonces avanzamos el periodo de tiempo y
regresamos y volvemos y calculamos. En este punto volvemos y calculamos la derivada, volvemos y calculamos cuánto es el cambio y volvemos, avanzamos el tiempo y así sucesivamente. Lo que vamos haciendo es resolviendo esta ecuación diferencial, aplicando ese cambio que nos implica esa ecuación diferencial dentro de las variables, avanzando el tiempo, y este método nos permite simular un sistema basado en ecuaciones diferenciales en el tiempo, una simulación dinámica, que esencialmente es esto que tenemos aquí. Si ustedes recuerdan, en PSIM, esto es lo que PSIM, este DT, PSIM es el que llama time step, o el tiempo de simulación, el paso de simulación, perdón, este que está aquí, que en el convertidor nosotros normalmente en las simulaciones que hemos hecho lo hemos colocado como 1e a la menos 7 segundos, o sea, bien pequeño. Entre más pequeño sea este paso de simulación, mayor resolución tiene la simulación, porque estos puntos están más juntos. Entonces se ve mucho más continua, mucho más suave la señal de simulación. Pero claro, eso tiene un precio a pagar. Y es que, por ejemplo, si queremos simular 10 milisegundos, entre más pequeño sea ese paso de simulación, más cálculos tiene que hacer porque más puntos tiene que simular para el mismo tiempo. Si lo que hacemos es simular el convertidor con un paso de simulación de 1e a la menos 7 para 10 milisegundos, tendremos un número dado de puntos. Pero si en lugar de tener 1e a la menos 7 tenemos 1e a la menos 5, pues para esos mismos 10 milisegundos tendremos 100 veces menos puntos. Es decir, será más rápida la simulación si lo hacemos con 1e a la menos 5. Pero será mucho menos continuo, o sea, tendrá mucho menos resolución la simulación. Entonces, este factor no es un factor muy sencillo de definir, digamos, lo típicamente que tratamos de definir es que este delta sea 100 veces más pequeño que la frecuencia de conmutación, ¿ya? Porque de esa manera, por cada periodo de conmutación, por cada t, tendremos 100 puntos, entonces tendremos muy buena resolución. Ahora, si ya se está demorando mucho la simulación, pues lo que tendremos que hacer es incrementar este paso de simulación para reducir el número de puntos, reducir el número de iteraciones que hacemos de este pequeño algoritmo, buscando tener una mayor velocidad, pero teniendo en cuenta que lo que va a suceder es que vamos a tener una menor resolución de los cálculos. Bueno, tenemos que recordar también algo, es que esta señal U, en todo caso, nosotros la estamos generando con un PWM, ¿no? Entonces, lo que tenemos que recordar es que definimos un ciclo de trabajo, tenemos aquí un comparador, aquí tenemos un diente de cierre con la frecuencia de conmutación que va entre 0 y 1, y aquí nos sale esta señal U. Este es nuestro PWM, como ya lo definimos y ya lo estudiamos. Pero me parece importante describir algorítmicamente cómo funciona ese PWM. Entonces, si ustedes recuerdan, esta señal de PWM es de esta manera. Vale 1 durante D, voy a hacerlo en minúscula, durante D por T, y vale 0 durante d'T hasta el final del periodo. Entonces observe que este PWM algorítmicamente lo podemos describir como que U es igual a 1 siempre y cuando este tiempo que estamos mirando, el tiempo dentro del PWM, lo voy a llamar tiempo dentro del PWM, sea menor que D por T. Menor o igual podemos poner que D por T. Y valdrá 0 siempre que este T dentro del PWM sea mayor que D por T. ¿Listo? Y lo que vemos es que ese T PWM que estamos contando allí, cuando llega a este punto y empieza el siguiente periodo, ese T PWM se devuelve a valer 0. O sea, tiene que volver a tener un valor de 0. O sea, este TPWM nosotros sabemos que tiene sentido entre 0 y T, ¿ya? Porque ahí lo que estamos haciendo es contar el tiempo dentro del periodo.
Este TPWM esencialmente nos permite contar el tiempo dentro del periodo. Entonces, ya lo que vamos a hacer es que vamos a ver cómo implementar estas ecuaciones diferenciales conmutadas usando este pequeño algoritmo, teniendo en cuenta esta implementación del PWM dentro de un software de cálculos numéricos. Yo voy a usar en este caso MATLAB, pero ustedes pueden hacer esto mismo en cualquier otro software de cálculo, en Octave, que es uno gratis está para Windows o para Linux o para Macintosh. SciLab también es uno gratis, muy parecido a MATLAB, también se puede implementar en cualquier lenguaje de programación general, por ejemplo en Python se puede implementar, en lenguaje C, en Fortran. De hecho, inclusive en un macro de Excel se puede implementar esto para simular el convertidor. Entonces, miremoslo en la simulación. Entonces, inicialmente, este es el convertidor que quiero que miremos. Este es el esquema eléctrico. Entonces, lo que tenemos una fuente de 12 volts, tenemos un inductor de 100 microhenry, un condensador de 50 microfarads, una resistencia de 6 ohms. Tenemos un PWM con una frecuencia de conmutación de 50 kHz y lo que vamos a hacer es ponerlo a operar en un ciclo de trabajo de estado estacionario de 0.5 y a los 12 milisegundos vamos a cambiar en un 1% o vamos a incrementar en un 1% el ciclo de trabajo. Es decir, va a pasar de 0.5 a 0.51. Eso es todo lo que va a suceder. Entonces, miremos la simulación. Entonces miremos el voltaje en el condensador, por ejemplo. Entonces este es el comportamiento del voltaje y miremos la corriente. Este es el comportamiento de la corriente. Entonces observen, estamos aquí operando, aquí en 12 milisegundos cambiamos en un 1% el ciclo de trabajo. Entonces lo que sucede es que tiene esta respuesta dinámica y lo mismo sucede con la corriente. Entonces lo que nosotros esperamos es, si el modelo matemático que tenemos ahí en el tablero, el modelo matemático conmutado, nos quedó bien diseñado, pues lo que debemos obtener es este mismo comportamiento que está acá, pero con las ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a hacerlo. Yo lo tengo listo, pero lo podemos revisar, la idea es que lo revisemos. Entonces miren. Pues primero lo que hago es borrar la pantalla, borrar todos los datos que hay en memoria. Como observamos aquí, no hay ninguna variable en memoria. Definimos las variables del convertidor, los parámetros. Tenemos R igual a 6, L igual a 100 micros, C igual a 50 micros, VG igual a 12. Definimos la tensión de estado estacionario como 6 volts, lo cual nos da un ciclo de trabajo de 0.5, que es este ciclo de trabajo que tenemos acá, 0.5. Esta es la ecuación de estado estacionario de la corriente del inductor. Tenemos la frecuencia de conmutación con 50 kHz. Definimos el periodo de conmutación, que no es más que el inverso de la frecuencia de conmutación. Y aquí definimos el paso de integración, es decir, ese delta que tenemos allá, ese pequeño incremento de tiempo lo definimos como 1e a la menos 7. Y ese es el mismo valor, si ustedes observan, que tenemos aquí. Este time step esencialmente es ese paso de integración. Entonces lo ponemos como 1e a la menos 7 para que nos quede exactamente igual, exactamente el mismo paso de simulación en PSIM y en MATLAB. Tenemos aquí el tiempo total de simulación, vamos a simular 20 milisegundos y vamos a decirle que nos muestre la simulación a partir de 10 milisegundos. Que si ustedes observan, es eso que sucede aquí. Nos muestra la simulación desde 10 milisegundos y hasta 20 milisegundos y el paso de simulación es de 1e a la menos 7 segundos. Entonces aquí definimos ese mismo paso de simulación, definimos el tiempo de simulación como 20 milisegundos y aquí lo que hago es generar el vector de tiempo. Entonces definimos el vector de tiempo que va desde 0 hasta esos 20 milisegundos con pasos de simulación de 1e a la menos 7. De hecho voy a simularlo simplemente para mostrarles cuántos puntos calcula. Mire, él va a calcular 200.000,
datos. O sea, lo que va a hacer es que ese algoritmo que tenemos allá en rojo se va a ejecutar 200.000 una veces. O sea, básicamente 200.000 veces se va a ejecutar eso que tenemos allá. Bueno, entonces ya lo que hacemos es crear unos vectores para poder guardar los valores que se generan en cada una de las iteraciones de ese algoritmo en rojo que tenemos allá. Y esto, claro, esto lo necesito esencialmente es para poder graficarlo. El algoritmo no me requiere que yo tenga que guardar estas variables. ¿Ya? El algoritmo, si ustedes ven allá, en ninguna parte dice guardar las variables, no las necesito guardar. Pero lo que sí quiero hacer, yo las quiero guardar, es con el objetivo de poderlas graficar después aquí en MATLAB. Entonces lo que hago es que creo una variable para almacenar la corriente del inductor que llame IL-SW, porque corresponderá al modelo conmutado, y lo creo esencialmente con el mismo tamaño del vector de tiempo. Porque claro, tiene que haber un valor de corriente para cada valor de tiempo. Lo mismo hago para el voltaje en el condensador. Decidí también guardar el ciclo de trabajo y guardar la señal U por si la queremos ver. Y el valor de estado estacionario del ciclo de trabajo es 0.5, igual a como lo hicimos aquí en la simulación. Pusimos el ciclo de trabajo de estado estacionario igual a 0.5. Y tengo el tiempo PWM que arranca en 0 porque apenas arranca la simulación, pues el tiempo de simulación es 0. Y entonces arrancamos al principio del periodo de conmutación. Lo primero que hacemos es definir el ciclo de trabajo. Entonces yo defino que el ciclo de trabajo siempre será 0.5, excepto cuando estemos por encima de 12 milisegundos. Cuando estemos por encima de 12 milisegundos, el ciclo de trabajo será igual al ciclo de trabajo de estado estacionario más un 1%, que es exactamente lo que tenemos acá. Si ustedes observan, el ciclo de trabajo siempre es 0.5, pero a partir de 12 milisegundos, el valor de ciclo de trabajo que tenemos acá es ese 0.5 más un 1%. O sea, aquí estamos simulando ese cambio que le vamos a imponer al ciclo de trabajo. Aquí tenemos el PWM. Entonces observe, esta primera parte que está aquí, lo que nos está diciendo es que este TPWM, este contador de tiempo del PWM, siempre estará restringido entre 0 y T, que es esta parte que tenemos acá, ¿no? Ese tiempo de PWM, cuando ya ese tiempo de PWM llega igual a T, se hace igual a T, pues obviamente empezará el nuevo periodo, por lo tanto ese tiempo tendrá que volver a empezar desde 0. Eso es lo que le estamos diciendo aquí. Si ese tiempo dentro del PWM se hace mayor o igual a lo que vale el periodo, pues tiene que volver a empezar, porque esencialmente estaremos empezando un nuevo periodo. Y aquí, observen, tenemos exactamente esta ecuación que está acá. ¿Ya? Esta ecuación que está acá. Le estamos diciendo que la salida U será igual a 1 si TPWM es menor que D por T. Es decir, si estamos en esta zona. Si estamos en esta zona, pues U vale 1. Y si no estamos en esta zona, implica que estamos en esta zona, por lo tanto U vale 0. Que es lo que estamos diciéndole aquí. Y luego lo que hacemos es decirle que incremente el tiempo dentro del PWM, porque ya acaba de pasar un tiempo de T. Entonces, pues esencialmente tenemos que pasar al siguiente tiempo de T. Y aquí tenemos ya las ecuaciones diferenciales. Estas son las ecuaciones diferenciales que tenemos allá. Ustedes observen, mire, DL de T es VG por U menos VC, todo dividido L. Y tenemos aquí que dVC de T es IL de SW menos VC de SW sobre R y todo eso sobre C, que son esas dos ecuaciones diferenciales que tenemos allá. Es decir, estamos en este paso de aquí, que es calcular las derivadas de esas variables. Luego hacemos la pequeña integración de Euler. ¿Se observa? Entonces la corriente del inductor en el tiempo presente será igual a la corriente del inductor en el tiempo anterior, que es I menos 1, el tiempo I menos 1, multiplicado, sumado a la derivada
en ese momento, que es DIL de TSW multiplicado por DT. Y esto mismo se repite para la corriente del inductor y para la tensión en el condensador, que es esto que está acá. Observen que acá tenemos algo similar, acá arriba tenemos algo similar, pero solamente es para el primer paso, cuando I vale 1. Porque cuando I vale 1, no tenemos valores anteriores del voltaje del condensador y no tenemos valores anteriores de la corriente del inductor. Por lo tanto, si yo no coloco esta condición, cuando intente simular nos va a sacar un error, porque nos va a decir que no se tiene un valor anterior para esas variables. Porque cuando corremos por primera vez esto, I vale 1 e I está definido desde 1. Y aquí nos va a pedir unos valores en 0 que no tenemos. Entonces eso se resuelve de una forma muy sencilla. Lo que decimos es que cuando I vale 1, o sea, solamente para el primer caso, pues ya sencillamente considero que el voltaje en el condensador vale 0 y la corriente en el inductor vale 0. ¿De acuerdo? Lo que considero es que arranca todo desenergizado, que inclusive así arranca PSIM, arranca con todo desenergizado, inclusive en la realidad, porque cuando usted arranca un convertidor, pues la corriente inicial es 0 y la tensión inicial es 0. Y finalmente aquí tenemos la acción del diodo, porque recuerde que este diodo que está aquí, este diodo, no va a permitir que la corriente por este inductor se haga negativa. Si la corriente por este inductor se intenta hacer negativa, lo que va a suceder es que el diodo se abre y nos genera modo discontinuo. Es decir, esta corriente nunca será negativa. Siempre será mayor a 0 o como mínimo será 0 por la acción de este diodo. Entonces, esa acción de ese diodo es la que tenemos aquí. Observe, si la corriente del inductor se intenta hacer negativa, lo que va a suceder es que la corriente del inductor se satura en 0 por la acción del diodo. Entonces simulemos. Entonces mire, ya después de que hemos hecho esto, y mire que esto lo hacemos iterativamente, ¿sí ven? Lo hacemos desde 1 cada uno hasta 200.000 veces. Es decir, lo que estamos haciendo es corriendo este algoritmo 200.000 veces. Finalmente, lo que tenemos acá es que vamos a graficar el voltaje en el condensador con respecto al tiempo y la corriente en el inductor con respecto al tiempo dentro de la ventana de tiempo que queremos, que es desde 10 milisegundos hasta 20 milisegundos. Y observen, esta es la simulación que nos genera MATLAB y la podemos comparar con la respuesta que nos entrega PSIM. Y observamos que es la misma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo sabemos que es exactamente la misma? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que es exactamente la misma? Lo que podemos hacer para asegurarnos que es la misma es compararla punto a punto. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a tomar esta simulación de PSIM, vamos a tomar esta simulación de PSIM y le digo aquí Edit View Data Point. Entonces, estos son los datos de esa simulación. Vamos a grabarla, la voy a grabar aquí en el desktop como PSIM, un archivo de texto que se llama PSIM. Y entonces, a ver, la tengo aquí, se llama PSIM. Entonces lo que voy a hacer es que la paso aquí al computador. Y entonces vamos a tomar aquí en MATLAB, voy a eliminar todos los datos que tenemos y voy a coger ese archivo de PSIM y lo voy a importar. Voy a decirle que nos importe eso como vectores. Este tiempo le voy a poner un sufijo "-p" para que poderlo identificar que es el de PSIM. Y le digo que importe los datos. Listo. Ya quedaron los datos importados dentro de MATLAB, que son estos que están acá, ¿no?
Entonces, mire, voy a grabar estas variables que tengo aquí, las únicas que tengo son las que acabo de importar de PSIM y las vamos a grabar en un archivo .mat, ¿cierto? psim.mat, que es este que está acá. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es que vamos a cargar esos archivos de PSIM, esos valores de PSIM, y los voy a graficar. Voy a graficar ese tiempo de PSIM y ese voltaje en el condensador de PSIM. Hold on lo que me hace es que me los va a superponer sobre los que tengo aquí calculados para MATLAB. Y los voy a graficar en verde. ¿De acuerdo? Entonces miremos qué nos da. Lo que está en rojo son los datos generados por MATLAB y los que están en verde son los datos generados por PSIM. Y lo que podemos observar es que los datos de MATLAB y los datos de PSIM son idénticos. Hay por ahí una pequeña diferencia, pero minúscula por aproximación será. Pero si observan, es decir, esta simulación que acabamos de hacer en MATLAB produce exactamente el mismo resultado que la simulación que produce PSIM. Es decir, con este método que les acabo de presentar, probablemente no necesitaríamos un simulador eléctrico, no necesitaríamos PSIM, porque observe que con MATLAB podemos fácilmente reproducir el comportamiento del convertidor. ¿Sí ven? Podemos simular el comportamiento dinámico del convertidor sin necesidad de tener un simulador eléctrico. Y le repito, este algoritmo sencillo, usted lo puede implementar en cualquier lenguaje de programación. Si usted tiene un compilador de C, que existen compiladores de C gratis para Linux, para Windows, para Macintosh, con un compilador de C, usted ya puede generar esta simulación del convertidor. Lo mismo si tiene un entorno con lenguaje Python, por ejemplo, que está tan de moda, también podría generar la simulación del convertidor con la misma precisión que la puede generar con PSIM, con exactamente la misma precisión. Le repito, inclusive con un macro de Excel puede generar esta simulación con exactamente la misma precisión que se obtiene en comparación con PSIM. Claro, lo que pasa es que PSIM de todas maneras es mucho más cómodo, ¿no? Es mucho más amigable porque se colocan los circuitos exactamente como está en el esquema del tablero. Pero en caso de que usted no tenga acceso a esas herramientas de simulación eléctrica, con las ecuaciones diferenciales es suficiente. Y lo interesante, lo que es más importante, es que esa simulación nos demuestra que este modelo conmutado es completamente preciso, es absolutamente preciso y nos describe de una manera acertada el comportamiento del convertidor. Entonces, ese es el modelo conmutado. Pero como ustedes observan, el principal problema o inconveniente del modelo conmutado es que la señal de control es discontinua, es solo 0 y 1, 0 y 1. Por lo tanto, es muy difícil de utilizar para desarrollar sistemas de control tradicionales, sistemas de control lineales como PI o PID, ya que un PI o un PID realmente lo que nos saca es un valor continuo, ¿ya? Un valor continuo. Por lo tanto, se desarrolló una simplificación de este modelo, que es lo que se conoce como el modelo promediado. El modelo promediado realmente lo que hace es promediar estas señales dentro del periodo de conmutación. Eso es lo que hace. Y recuerden que el promediado de la señal de control U no es más que el ciclo de trabajo D. Por lo tanto, el promediado de estas señales, que realmente se escribiría de esta manera, la ecuación diferencial de la corriente promedio en el periodo es igual a VG por D menos esa señal de tensión promediada sobre L y derivada del voltaje del condensador promediado en el tiempo será igual a el valor promediado de la corriente del inductor menos el valor promediado de la tensión del condensador sobre R sobre C. Y ese es el modelo promediado, ¿no? Ese promediado, si ustedes recuerdan, esencialmente es
la aproximación de pequeño rizado. Eso es todo. Porque al promediar la corriente del inductor dentro del periodo, lo que hacemos es quitar el rizado de conmutación. Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que tenemos acá es que la aproximación de pequeño rizado de la corriente del inductor es igual, la derivada, perdón, de la aproximación de pequeño rizado de la corriente del inductor con respecto al tiempo, es igual a VG por D, ya no U, sino D, porque estamos promediando entre el periodo de conmutación, menos la aproximación de pequeño rizado de la corriente, perdón, de la tensión del condensador sobre L. Y lo mismo, la derivada de la aproximación de pequeño rizado de la tensión del condensador con respecto al tiempo es igual a la aproximación de pequeño rizado de la corriente del inductor menos VC sobre R, la aproximación de pequeño rizado VC sobre R sobre C. Y si tenemos en cuenta la aproximación de pequeño rizado, pues recordamos que IL es aproximadamente igual a esa aproximación de pequeño rizado y que VC es aproximadamente igual a esa aproximación de pequeño rizado. Entonces, considerando la aproximación de pequeño rizado, lo que decimos es que este comportamiento es aproximadamente igual a este, simplemente eliminando el rizado de conmutación. Eso es lo que nos dice el modelo promediado. Mire, supongamos que este es el comportamiento de la corriente del inductor, por decir algo. ¿Cierto? Como la que vimos ahora, que hacía esto, ¿cierto? La aproximación de pequeño rizado lo que hace es calcular, o lo que nos quiere, estas ecuaciones lo que nos quieren presentar es el valor medio de la señal en el periodo, es decir, será esto. Este que está acá es el switched model o el modelo conmutado, que es el que nos describe de la forma más precisa el comportamiento del convertidor. Y este que está acá que es el que nos describe el valor medio dentro del periodo de conmutación. Este es el modelo promediado. Que mire que tiene la misma dinámica de gran señal, pero desprecia el rizado de conmutación. Entonces, vamos ahora a verlo cómo funciona en la simulación. Comparemos ese comportamiento con la simulación. Y mire que lo interesante es que las ecuaciones diferenciales son básicamente de la misma forma. Miren. Son básicamente de la misma forma. Las derivadas son la misma expresión, lo único es que estas variables ya son variables promediadas, es decir, son variables que ya no van a considerar el rizado de conmutación, y lo que cambia es la señal de control. Ya la señal de control no es U, sino que es D. Entonces, miremos la simulación de ese modelo promediado para poderlo comparar con el modelo conmutado. Entonces, observen. Aquí vamos a mirar el modelo promediado. Entonces, las variables del modelo conmutado, yo les puse un sufijo SW para poder identificarlas, que son del modelo conmutado. Y aquí ya las del modelo promediado las voy a dejar sin ningún sufijo. ¿Sí ven? IL, VC y D. El D de estado estacionario es el mismo. Si ustedes observan en este código, ya no tengo PWM, porque ya mi señal es directamente el ciclo de trabajo. Es decir, el modelo promediado ya intrínseco tiene el PWM. Entonces lo que hago es definir esta misma estructura de código, que era para meter la misma perturbación en 12 milisegundos en el ciclo de trabajo. O sea, mire que antes de 12 milisegundos el ciclo de trabajo vale 0.5 y a partir de 12 milisegundos vale 0.5 más el 1%. Tengo esta misma parte del código para i igual a 1, ya que no tengo valores anteriores a la primera iteración, entonces simplemente la corriente en el inductor y la tensión en el condensador son siempre 0 al inicio. Y luego tengo las ecuaciones diferenciales que, si ustedes miran, son las mismas, son DIL de t igual a VG por D menos VC y todo eso sobre L, y VC de t es IL menos VC sobre R, todo eso sobre C.
y hago la integración de Euler de la misma manera, solo que ya con las variables promediadas. Y aquí tenemos la acción del diodo, porque aún así, pues el diodo sigue existiendo, ¿no? La corriente no se va a poder hacer negativa. Y luego lo que hago es que la grafico sobre la misma gráfica del modelo conmutado. Ahí está. Entonces observen, es exactamente lo que estábamos afirmando allí en el tablero. Si ustedes observan, lo que podemos ver es que el modelo promediado reproduce el comportamiento del modelo conmutado, el modelo de gran señal, pero lo que hace es que desprecia el rizado. Y eso tiene sentido porque realmente lo que estamos considerando es un rizado de pequeña señal o una aproximación de pequeño rizado. Entonces observe, eso es lo que está haciendo el modelo promediado. Lo que está haciendo es promediar el valor de esas variables dentro del periodo de conmutación, y eso lo que de forma efectiva nos implica es que se está eliminando el rizado de conmutación y nos estamos quedando con el comportamiento de gran señal, es decir, con el comportamiento dinámico general del convertidor, eliminando el rizado de conmutación. Y este es el modelo promediado. Muy bien, entonces ya tenemos el modelo promediado. En todo caso, este modelo, utilizando la aproximación de pequeño rizado, lo que vemos es que desprecia esa conmutación, ese rizado de conmutación, pero aún así sigue siendo un modelo no lineal, porque observen, aquí en este punto podemos ver que este modelo considera la multiplicación de variables. Sabemos que D es una entrada, porque es la entrada al PWM, es la que estamos usando como variable de control. Ustedes observan ahí en la simulación que cuando cambiamos D, pues se genera un cambio en todas las variables del circuito, así que D es una entrada, pero VG también. VG es una entrada, es una fuente del circuito, así que es una entrada. Aquí tenemos multiplicación de dos entradas, por lo tanto es un modelo no lineal. ¿Ya? Y nuestro objetivo, nuestro primer objetivo es poder diseñar un sistema de control sencillo para poder imponer una operación al convertidor. Entonces, la primera práctica que podemos hacer para poder entender cómo diseñar esos sistemas de control es utilizar los controladores más sencillos que hay, que son los controladores lineales tipo P, PI, PID. Pero para diseñar esos controladores lineales requerimos un modelo lineal. Es muy difícil diseñar esos controladores lineales con modelos no lineales. Por lo tanto, tenemos que linealizar este modelo que tenemos aquí alrededor de un punto de trabajo. Así que, digamos, como para dar un ejemplo, lo que nosotros realmente vamos a hacer en este caso es que tenemos D y tenemos M de D, por ejemplo, y entonces nos vamos a ubicar en un punto de trabajo dado, en un punto de trabajo que normalmente lo define la aplicación. Por ejemplo, un ejemplo común, por ejemplo, que nos dicen que tenemos una fuente de 12 volts y necesitamos atender una carga de 6 volts. Es decir, a la carga siempre tengo que imponerle 6 volts. Por lo tanto, lo que nosotros deberemos hacer es linealizar este modelo matemático que tenemos aquí, que es no lineal, alrededor de este punto. Es decir, alrededor, cerca de ese ciclo de trabajo de estado estacionario, vamos a tener una aproximación lineal de este modelo no lineal. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vamos a hacer es linealizar el modelo promediado alrededor de un punto de trabajo, y esa linealización será válida en las vecindades de ese punto de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a definir un método muy sencillo para linealizar ese modelo no lineal alrededor de ese punto de trabajo. Entonces, para el método, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el modelo conmutado, que ya lo hicimos, luego encontrar el modelo promediado, que ya lo hicimos, luego debemos llevar ese modelo promediado a una descripción de jacobianos en espacio de estados, y posteriormente lo que debemos hacer es linealizar esos jacobianos en el punto de trabajo.
Cuando ya linealizamos esos jacobianos en el punto de trabajo, lo que tendremos es de una forma efectiva un modelo lineal o linealizado en espacio de estados. Y posteriormente lo que hacemos es, ese modelo en espacio de estados linealizado lo transformamos en funciones de transferencia. Y ya con esas funciones de transferencia podemos diseñar los controladores lineales de una manera muy sencilla. Por ejemplo, aquí nosotros lo haremos acá utilizando una herramienta de MATLAB que se llama SisoTool, que es una herramienta para localización de polos y ceros en el lugar geométrico de las raíces. Bueno, entonces ya hemos avanzado por ese método. Lo siguiente que tenemos que hacer es describir este modelo con una estructura de espacio de estados basada en jacobianos. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este instante. Entonces para ello, lo primero que debemos hacer es definir cuáles son nuestro vector de estados y nuestro vector de entradas. Entonces para nuestro vector de estados, pues nosotros sabemos que los estados normalmente los definimos como corrientes de inductores y tensión de condensadores. Entonces así los vamos a definir. Entonces vamos a definir, yo siempre suelo definir primero la corriente del inductor y luego la tensión del condensador. Ojo, que estas variables que tenemos aquí ya son variables promediadas, o sea, no voy a empezar a colocar los corchetes que me indica que son promediadas, sino que ya sabemos que son promediadas, ¿de acuerdo? Ya cuando pasamos a hacer la descripción de jacobianos ya inmediatamente definimos que son promediadas. Siempre suelo poner primero la corriente del inductor y luego la tensión del condensador, pero se puede colocar en cualquier orden. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo? La ecuación diferencial que corresponda al primer estado, pues la denominamos como la primera ecuación diferencial. Entonces la ecuación diferencial F1 queda definida como dIL de t. ¿Por qué? Porque el primer estado es IL. Lo mismo, como el segundo estado es VC, entonces la segunda ecuación diferencial queda definida como la ecuación diferencial de VC. También tenemos que definir nuestras entradas. Esta U mayúscula corresponde a las entradas. Entonces las entradas en los convertidores, considerando el modelo promediado, corresponden al ciclo de trabajo y a todas las fuentes que tenga el circuito. Entonces en nuestro caso será ciclo de trabajo y solo tenemos una fuente que es VG. Y entonces ya tenemos nuestro vector de estados y nuestro vector de entradas definido. Ya tenemos las ecuaciones diferenciales y ya tenemos las funciones ordenadas de ecuaciones diferenciales. Ya lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar los jacobianos que me describen este sistema. Nosotros queremos describir este sistema como un sistema que es x punto igual a ax más b por u y y igual a cx más d por u. Ojo que aquí por eso diferencio la d minúscula, la que me refiero aquí con el ciclo de trabajo, y esta d es la matriz D del sistema en espacio de estados. Esta Y son las salidas, que aún no las vamos a definir, las definimos luego de que encontremos las demás expresiones. Por ahora solamente vamos a definir A y B, y ya seguidamente definimos C y D, teniendo en cuenta, ojo, esta C es C mayúscula, no es condensador, es la matriz C. Digamos, para evitar esa confusión entre ciclo de trabajo y capacitancia, esta estructura canónica, como siempre se describe el sistema es así, yo la suelo modificar y simplemente la matriz A la llamo AM, la matriz B la llamo BM, la matriz C la llamo CM, la llamo DM, de forma que diferencio de una forma efectiva esta C y esta D de capacitancia y ciclo de trabajo. Bueno, entonces la matriz A esencialmente lo que me va a decir es cómo cambian estas funciones con respecto a los estados. Es eso, es cómo cambian las funciones
con respecto a los estados. Es decir, me dirá la derivada parcial de la primera función con respecto al primer estado. Luego me dirá la derivada parcial de esa primera función con respecto a el segundo estado. Y así sucesivamente hasta derivada parcial de esa primera función con respecto al estado n. ¿De acuerdo? Ahí estamos considerando que hay n estados. Luego tendremos la derivada parcial de la segunda función con respecto al primer estado y así sucesivamente hasta tener la derivada parcial de la segunda función con respecto a el estado n. Y así sucesivamente hasta tener la derivada parcial de la función n con respecto al primer estado y así sucesivamente hasta tener la derivada parcial de la función n con respecto al estado n. Si ustedes observan, esta matriz tiene que ser n por n, donde n es el número de estados, porque siempre habrá el mismo número de ecuaciones diferenciales y el mismo número de estados, porque a cada estado le corresponderá una ecuación diferencial. Si usted no tiene una ecuación diferencial, significa que ese estado realmente no es un estado, sino que es una constante o una entrada, etc. Entonces, esta es la matriz que nos dice cómo cambian las funciones con respecto a los estados. Y mire que para nuestro caso, nosotros tenemos dos ecuaciones diferenciales y tenemos dos estados. Es decir, para el ejemplo que estamos manejando, esta matriz AM es derivada parcial de F1 con respecto a YL y derivada parcial de F1 con respecto a VC. Y tenemos una segunda ecuación diferencial, entonces la derivada parcial de F2 con respecto a YL y derivada parcial de F2 con respecto a VC. Esa será la matriz A para nuestro caso particular. La matriz B lo que nos describe es cómo cambian estas funciones con respecto a las entradas. ¿Ya? ¿Cómo cambian estas funciones con respecto a las entradas? Es decir, son la derivada parcial de F1 con respecto a la entrada 1, la derivada parcial de F2 con respecto a la entrada 2, y así sucesivamente hasta la derivada parcial de F1 con respecto a la entrada m. Ojo que no es n, es m, porque no tienen que ser exactamente el mismo número de estados y de entradas. Por ejemplo, un sistema puede tener 2 entradas y 5 estados, o puede tener 2 estados y 3 entradas. ¿De acuerdo? O sea, el número de estados no tiene que ser igual al número de entradas. Por lo tanto, el número de ecuaciones diferenciales, que es igual al número de estados, no tiene por qué ser igual al número de entradas. Por eso le ponemos m. Luego nos dirá derivada parcial de F2 con respecto a 1, derivada parcial de F2 con respecto a 2, y así sucesivamente esta derivada parcial de F2 con respecto a UM. Y así sucesivamente esta derivada parcial de Fn con respecto a 1, y así hasta derivada parcial de Fn con respecto a UM. Es decir, este es n por m. Por ejemplo, para nuestro caso particular, lo que necesitamos, esta matriz B es la derivada parcial de F1 con respecto a la primera entrada, que es D, derivada parcial de F1 con respecto a la segunda entrada, que es VG, derivada parcial de F2 con respecto a D, derivada parcial de F2 con respecto a VG. Y esos son los jacobianos de los estados, de las derivadas de los estados con respecto a los estados y de las derivadas de los estados con respecto a las entradas. Ya lo que nos falta, yo digo aquí, no lo vamos a confundir, ya lo que nos falta son las matrices C y D. Y esas matrices C y D sí dependen de lo que yo defina como salida, ¿ya? De lo que yo defina como salida. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer o vamos a definir
que nosotros lo que queremos controlar es la tensión en el condensador. Ese es nuestro objetivo. Queremos regular aquí la tensión en el condensador, como el ejemplo que dijimos ahora. Supongamos que tenemos una batería de 12 volts y tenemos que suplir una carga que requiere 6 volts. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es regular la tensión de salida a 6 volts. Entonces vamos a definir que nuestra salida Y es la tensión del condensador. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos definiendo una salida, pero de manera general podemos definir múltiples salidas, ¿de acuerdo? O sea, este vector Y de salidas no tiene por qué ser una sola variable, ¿no? Pueden ser 2, 3, 4, 5, las variables que usted necesite o las que usted requiera. Bueno, entonces la matriz C lo que nos dice es, o nos describe las salidas en función de los estados. Entonces, por ejemplo, esa matriz C será la derivada parcial de la primera salida con respecto a el primer estado y así sucesivamente hasta la salida Q, por ejemplo, con respecto al primer estado, porque pueden ser Q salidas, no tiene por qué ser una, y será la derivada parcial de esa primera salida con respecto al estado 2 y así sucesivamente hasta la derivada parcial de esa primera salida con respecto al estado n, porque hay n estados. Y aquí pues será la derivada parcial de la salida Q con respecto a x2 y así sucesivamente hasta la derivada parcial de la salida Q con respecto al estado n. Y por lo tanto será Q por n. Entonces, por ejemplo, para nuestro caso, ya que nosotros definimos solamente que la salida es VC, pues para nuestro caso será la derivada parcial de VC con respecto al primer estado, que es IL, y la derivada parcial de VC con respecto al segundo estado, que es VC. Y finalmente, la matriz D lo que describe es la derivada de la salida, con respecto a las entradas. Entonces, por ejemplo, para este caso, dm es esencialmente la derivada parcial de la primera salida con respecto a la primera entrada, derivada parcial de la primera salida con respecto a la segunda entrada y así sucesivamente hasta derivada parcial de esa primera salida con respecto a la entrada m. Y así sucesivamente hasta derivada parcial de la salida Q con respecto a la entrada 1, derivada parcial de la salida Q con respecto a la entrada M. Y entonces tendrá una dimensión Q por M. Ahora, para nuestro caso particular, lo que tendremos es que tenemos la derivada parcial de VC con respecto a D y la derivada parcial de VC con respecto a VG. Y así es como se calculan los jacobianos. Esa es la forma para calcular los jacobianos de el sistema en espacio de estados para poder linealizar el modelo promediado. Entonces vamos a aplicar esas derivadas para poder encontrar ya las ecuaciones como tal, los jacobianos, y poder linealizarlos para poder encontrar el modelo lineal. Entonces voy a empezar por la matriz A. Entonces aquí tenemos, para nuestro caso particular ya, es esta expresión que está acá. Entonces, derivada parcial de F1 con respecto a IL. Entonces vemos que acá no está IL, por lo tanto esa derivada 0. La derivada parcial de F1 con respecto a IL da 0. Derivada parcial de F1 con respecto a VC. Vemos que sí está aquí VC. Vemos que VG y D derivados con respecto a VC pues nos da 0. Porque recuerde que los estados tienen que ser linealmente independientes entre ellos. Si usted tiene dos estados que son linealmente dependientes, realmente no tiene dos estados, tiene uno. ¿De acuerdo? O sea, los estados siempre son linealmente independientes. Lo mismo con respecto a las entradas. Los estados y las entradas son linealmente independientes.
Si no son linealmente independientes, usted no tiene un estado, sino que tiene ahí, es la acción de una entrada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la derivada parcial de VG y de D con respecto a VC es 0, porque son linealmente independientes. Lo que nos queda es menos 1 sobre L, que es la derivada parcial de este término con respecto a VC. Ahora, derivada parcial de F2 con respecto a L. Aquí vemos que es 1 sobre C. ¿No? Y derivada parcial de F2 con respecto a VC. Pues nos da menos 1 sobre R por C. Y esta es ya la matriz A en el punto de trabajo. Observe. Todos son valores constantes. Ya tenemos la matriz A de nuestro sistema lineal. Encontremos la matriz B. Derivada parcial de F1 con respecto a D. Entonces vamos, derivada parcial de F1 con respecto a D, pues nos da VG sobre L. Derivada parcial de F1 con respecto a VG. Entonces nos da D sobre L. Derivada parcial de F2 con respecto a D. 0, porque ahí no tenemos D. Y derivada parcial de F2 con respecto a VG también nos da 0, porque no está ahí VG. Y esta es la matriz B que nos describe el comportamiento del convertidor. Ahora calculemos la matriz C. Derivada parcial de VC con respecto a IL. 0, porque recuerde que los estados son linealmente independientes entre ellos. Y derivada parcial de VC con respecto a VC. 1, porque es derivada parcial de una variable con respecto a ella misma. Y la matriz D nos da derivada parcial de VC con respecto a D. 0, porque los estados y las entradas deben ser linealmente independientes. Y derivada parcial de VC con respecto a VG, 0, porque los estados y las entradas son linealmente independientes. Y ya con esto tenemos las 4 matrices que nos describen nuestro sistema en espacio de estados. Esta es otra parte de nuestro método que lo que hace es que ya llegamos aquí y tenemos los jacobianos. Luego hay que linealizar los jacobianos. Y eso realmente es muy sencillo. Mire, linealizar los jacobianos se reduce a reemplazar lo que tengamos aquí que sea variable por una constante en el punto de trabajo. Entonces, por ejemplo, la matriz AM no hay que linealizarle nada, porque mire que la L es constante, la C es constante, la R es constante y la C es constante. Esta ya está linealizada. Acá sí tenemos que linealizar. Entonces, por ejemplo, linealizamos VG. Para linealizarlo es sencillo. Este VG lo reemplazamos por los 12 volts que vale VG en el punto de trabajo, porque estamos diciendo que la fuente es una fuente de 12 volts. D es una variable, pero entonces lo que hacemos es que reemplazamos ese D por el valor de D en el punto de trabajo. Entonces, como estamos diciendo que para este ejemplo queremos controlar una carga que requiere 6 volts, pues entonces lo que sabemos es que D vale 0.5. Es decir, este D que es simbólico, que es una variable aquí, lo reemplazamos por el valor en el punto de trabajo, es decir, por 0.5. De esa manera, esta matriz ya nos queda linealizada, porque nos queda una matriz constante de un sistema LTI, sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, reemplazar esas variables por sus valores en el punto de trabajo. Finalmente, lo último es llevar esto a función de transferencia. Tomemos esta expresión que está aquí y calculemos su transforma de Laplace. Nos daría S por X igual a AMX más BM por U. Esa es la transformada de Laplace de esta expresión que tenemos acá. Y la transformada de esta expresión que tenemos acá, pues no será más que Y en Laplace igual a C por X en Laplace más D en Laplace por U, ¿no? Pero bueno, por ahora resolvamos esta parte de acá. Entonces lo que necesitamos es despejar X de acá, despejar el vector X para poderlo reemplazar acá. Entonces lo que hacemos es que nos queda Sx menos
AM por X igual a BM por U. Lo que hicimos fue pasar este término a restar acá. Y luego lo que vamos a hacer es sacar factor común X. Pero recuerden que esto que estamos trabajando aquí es una expresión matricial. O sea, no podemos sacar el factor común de cualquier manera. Lo que tenemos que hacer es sacar factor común X hacia la derecha, ¿ya? Porque recuerden que estos son matrices. Entonces, y A es una matriz. Entonces tenemos que sacar esto hacia la derecha. Entonces nos queda X a la derecha D. Pues aquí nos queda AM. Y recuerde que S es un escalar. Es la variable de Laplace, es un escalar. Entonces cuando usted saca factor común de esta forma, le tiene que multiplicar ese escalar por la matriz identidad que tenga la misma dimensión de la otra matriz, de forma que esto se pueda seguir operando. Entonces queda SI menos A por X y eso nos queda igual a B por U. ¿De acuerdo? Y para despejar X, pues lo que tenemos que hacer es eliminar este término. Y para eliminar ese término, SI menos AX, nos toca multiplicar por el inverso de ese término, ¿no? Multiplicar por el inverso de ese término. No es dividir, no es pasar a dividir ese término, porque recuerda que estamos en matrices. Es multiplicar por el inverso de ese término. Entonces nos queda SI menos A la menos 1. Si voy a multiplicar por el inverso de ese término al lado izquierdo, también tengo que hacerlo al lado derecho. Ojo, y tengo que multiplicar a la izquierda de las expresiones para que este inverso quede al lado de este que está acá y se anulen los dos, ¿no? Entonces aquí ya lo que nos queda es que los estados son SI menos A inverso B por U. Esos son nuestros estados. Pero recuerde que nosotros la función de transferencia es las salidas con respecto a las entradas y esos son los estados. Ya todo lo que tenemos que hacer es reemplazar esta X acá. Entonces nos queda Y igual a C SI menos A inversa B por U más D por U. Y ya todo lo que se hace es que se saca la variable de entradas y nos queda que eso no es que esté dividiendo, ¿no? Sino que nos está expresando la función de transferencia es igual a C SI menos A la menos 1 por B más D. Y esta es la forma como llevamos un sistema de espacio de estados a función de transferencia. Por ejemplo, aquí en este caso, en nuestro caso particular, vamos a tener dos funciones de transferencia. Porque mire que tenemos una entrada, tenemos una salida, pero tenemos dos entradas. Así que vamos a quedar con una función de transferencia con respecto al ciclo de trabajo, que lo que nos va a decir es la tensión de salida con respecto a D, y otra función de transferencia con respecto a la tensión de VG, que nos va a decir la tensión de salida con respecto a VG. ¿Ya? Vamos a tener dos funciones de transferencia. Ese modelo que está ahí, esencialmente lo podemos dibujar de una manera muy sencilla, así, como función de transferencia con respecto a D, donde aquí le entra D y sale la componente de VG que depende de D, y vamos a tener una función de transferencia con respecto a VG, donde lo que entra es VG y lo que sale es la componente de VC con respecto a VG, y entonces aquí ya sale VC completa. Es eso. O sea, lo que vamos a obtener es esta representación lineal. Ya es esa representación lineal. Ahora, toda esta matemática que está aquí es la parte teórica de cómo usted transforma un sistema en espacio de estados a función de transferencia. La ventaja es que MATLAB ya hace eso. O sea, MATLAB ya tiene una función que simplemente nosotros definimos las matrices y MATLAB ya nos entrega las funciones de transferencia. Entonces vamos a mirar en la simulación cómo operar con esto.
Entonces aquí tengo ya descrito los parámetros, ¿cierto? Que son los mismos que hemos usado hasta ahora. El ciclo de trabajo, pues lo calculamos como V sobre VG, como ya lo hemos hecho. Miren, da 0.5 y calculamos cuánto da la corriente de estado estacionario de la corriente del inductor, que nos da 1 ampere. Ya está. Tenemos definido los vectores de entrada, los vectores de estados, perdón, como IL y VC, y los vectores de entrada como D y VG. Pero mire que están comentados porque realmente es algo simplemente indicativo. Y miremos la matriz A. Entonces la matriz A me dice que es 0, menos 1 sobre L, 1 sobre C y menos 1 sobre RC, que es exactamente igual a esta matriz que tenemos acá, que calculamos ahí. Y luego lo que nos queda es que la matriz B es VG sobre L, D sobre L, 0, 0, que es exactamente esta matriz que tenemos aquí, que fue la que calculamos con nuestro método. Pero mire que este VG ya no es un valor cualquiera. Este VG ya son los 12 volts, es decir, aquí estamos linealizando este término. Este D tampoco es una variable, este D es este valor que tenemos aquí, que ya vimos, que da 0.5, es decir, aquí lo que ya tenemos es las matrices A y B linealizadas en el punto de trabajo particular que nosotros queremos operar. Y tenemos las matrices C y D, que son las que calculamos allá. Y con esta función que está aquí, lo que hacemos es que le decimos a MATLAB que nos construya un sistema lineal invariante en el tiempo. Entonces observe, cuando lo corremos, nos genera un sistema lineal en espacio de estados en tiempo continuo, o sea, no discreto, sino en tiempo continuo. Y la matriz A es estos valores que tenemos acá, la matriz B es estos valores que tenemos acá, la matriz C y la matriz D. Entonces ustedes observan que son valores constantes, es decir, aquí ya tenemos un sistema linealizado. Este es nuestro modelo linealizado alrededor del punto de trabajo. Y el punto de trabajo es alrededor de D igual a 0.5 con una fuente de 12 volts. Y ya está. Luego, todo este procedimiento que miramos acá para transformar ese sistema linealizado en espacio de estados, todo este procedimiento que les acabo de explicar para llegar a estas funciones de transferencia, MATLAB ya lo hace solamente con esta función que está acá. Le decimos a MATLAB que nos genere la función de transferencia de este sistema lineal que está aquí, que es este que está acá, que ya se calculó, que nos calcule las funciones de transferencia. Entonces, mire, si lo corremos hasta ahí, nos dice que hay dos funciones de transferencia. La función de transferencia con respecto de la salida con respecto a la primera entrada es esta, es decir, esta que definimos acá, que es la salida con respecto a la primera entrada, que nuestra primera entrada es D, es esta que está acá, y la otra es la función de transferencia de la salida con respecto a la segunda entrada, es esta, que corresponde a esta que está acá, a la tensión de salida con respecto a VG, porque VG es la segunda entrada. Entonces mire que MATLAB ya nos automatiza eso de una manera muy sencilla. Ya yo le doy nombres, ¿cierto? A la primera función de transferencia, que es con respecto a D, la llamo G de D, y a la segunda, que es con respecto a VG, la llamo GVG. Y entonces tengo estas dos funciones de transferencia. Entonces lo que vamos a mirar acá es que voy a implementar aquí en PSIM la primera, que es G de D. Esta es la función de transferencia con respecto a el ciclo de trabajo. La voy a implementar acá. Entonces observe. PSIM tiene un bloque para simular funciones de transferencia. Entonces lo que vamos a poner es una función de transferencia. Le decimos que es de orden 2, porque efectivamente mire que esta función de transferencia es de segundo orden. Decimos que la ganancia es 1, porque voy a implementarlo todo como parámetros del numerador y el denominador. Le decimos los coeficientes del numerador, que son 0 de s al cuadrado, 0 de s a la 1, 2.4 e a la 9 de término independiente, que es este 2.4 e a la 9 de término independiente.
Y luego los coeficientes del denominador, que es 1 de s al cuadrado, 333 de s y 2e a la 8 de término independiente. Es decir, aquí tenemos ya esta función de transferencia implementada. Y recordemos que esa función de transferencia, que es la primera que tenemos acá, es con respecto a el ciclo de trabajo. Es por eso que el convertidor aquí, como lo tenemos, lo que hacemos es que tomamos esta señal que está aquí, que es ciclo de trabajo, y es la señal con la que alimentamos esa función de transferencia. Lo simulamos. Esta señal la llamé VC mod del modelo, y lo que vemos es que nos reproduce exactamente el desempeño del convertidor, obviamente con la aproximación de pequeño rizado, pero nos reproduce de una manera muy satisfactoria, de hecho prácticamente igual que el modelo promediado, no lineal, pero esto es con una función de transferencia lineal. Entonces mire que este modelo linealizado, porque ya es una función de transferencia de segundo orden, reproduce de una manera muy acertada el comportamiento del convertidor. Entonces observe, con esto lo que estamos viendo es que todo ese método que tenemos en el tablero funciona muy bien, porque estas expresiones no lineales que tengo acá, yo las pude reproducir con este modelo, esta función de transferencia de segundo orden que tengo resaltada ahí. Entonces mire, esa función de transferencia de segundo orden que está resaltada ahí en el tablero, que es muy sencilla, no tiene ceros y tiene dos polos, muy sencilla, me reproduce el comportamiento dinámico de este modelo no lineal que tengo acá del convertidor, de este circuito que tengo acá, incluyendo el PWM, el comportamiento de ese, obviamente, alrededor del punto de trabajo, me lo reproduce de una manera muy acertada esa función de transferencia que tenemos ahí. La mejor evaluación se hace con los gráficos de Bode. Entonces, mire, lo que voy a hacer es hacer un gráfico de Bode de la tensión de salida de estos dos modelos con respecto al ciclo de trabajo. Para eso uso este bloque que está aquí, que se llama AC Sweep. Es un bloque de PSIM que me permite calcular los gráficos de Bode. Y para graficar los gráficos de Bode no me sirve el visualizador de tensión normal, sino que requiere un visualizador de gráficos de Bode que se llama AC Probe, que es este que está aquí. Entonces mire, en este AC Sweep yo lo que le digo es que inicie desde 100 Hz, porque si le digo que inicie desde 0 Hz se demora muchísimo, que inicie desde 100 Hz hasta 50 kHz, que es la frecuencia de conmutación, que me tome 51 puntos, y que la fuente de la cual va a excitar para ese gráfico de Bode es B1, que es esta que está aquí, ¿no? B1. Y le digo que me lo haga con excitaciones del 1% del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo es del 1%. Entonces, ojo, como le digo que son 51 puntos, lo que él va a hacer son 51 simulaciones. Entonces, se va a demorar un poco. Entonces, observen, si ustedes miran aquí, donde le estoy señalando con el mouse, aquí abajo, aquí, ustedes ven que claro, va 8 o 9 segundos, pero no se mueve la rayita, porque está haciendo toda esa cantidad de simulaciones para poder obtener el gráfico de Bode. Como le dije que hiciera 51 puntos, pues tiene que hacer 51 simulaciones. Por eso se demora un poco más, ¿listo? Pero verán que, claro, a medida que va incrementando en frecuencia, pues las simulaciones se van demorando menos, porque tiene que simular. Para simular el mismo número de periodos se demora mucho menos tiempo. Entonces verán que, mire, ya iba el 15%, pero poco a poco se acelera hasta que acaba rápidamente. Y lo que nos va a mostrar es la respuesta en frecuencia del circuito, que es este que yo lo llamo VC Bode del circuito, y nos va a mostrar la respuesta en frecuencia del modelo, que lo llamo VC Bode mod. Y el modelo reproduce muy bien el circuito. El modelo es el que tenemos en los punticos en azul. Reproduce muy bien el comportamiento del circuito, lo reproduce muy bien hasta este punto. ¿Sí ven? Hasta este punto que tenemos aquí, hasta este valor de frecuencia, hasta aquí. A partir de aquí, ya el modelo sigue suponiendo un comportamiento lineal, pero el circuito ya no se comporta de una manera lineal, sino que el circuito empieza a diverger, porque al llegar aquí, ya el rizado de conmutación empieza a ser sensible, porque aquí ya estamos cerca de la frecuencia de conmutación. Entonces mire que este modelo es válido aproximadamente
hasta 20 kHz. ¿Sí ven? O sea, hasta 20 kHz el modelo reproduce acertadamente el comportamiento del circuito. Por encima de 20 kHz el modelo ya no reproduce acertadamente el comportamiento del circuito. Esa es la limitación dinámica que tenemos en ese modelo debido a la linealización. Si nosotros tenemos un modelo linealizado, que es un modelo muy sencillo, el precio a pagar por esa sencillez es que a partir de cierta frecuencia ese modelo no me reproduce el comportamiento del circuito. Entonces, para este caso, ustedes pueden observar que, por ejemplo, es hasta 20 kHz. Entonces, nuestro modelo es válido hasta 20 kHz y los controladores que vamos a diseñar no los podemos diseñar con un ancho de banda mayor a 20 kHz.